this video I'm going to be doing some reading. I know that for some of you it's a really popular sort of video, so I've got my sort of main types of videos sorted now. I've got my Atlas videos and I've got my odd one or two trigger videos, and then the other one I seem to do quite a lot is reading. So today I'm going to do some reading, and I'm going to do some reading in Spanish because I've got a book called Lazarillo de Tormes. It's a really famous book, and I read it when I did Spanish at university. I haven't read it for some time, but it came up in something, a conversation or something that I saw recently, and I thought, oh, I've got that book hiding in my bookshelf somewhere. So yeah, I decided I'm gonna read it for you. I've had one or two requests in the comments of my other videos recently to do some more in Spanish. So yeah, yo voy a hablar un poquito en español. Entonces yo voy a leer el libro Lazarillo de Tormes, especialmente para la gente que ha pedido que yo lea, así que yo hable más en español. Entonces eso ya está, que a mí me gusta, a mí me encanta hablar en español y comunicarme en español, así que es otra buena oportunidad para hacerlo. Entonces yo creo que ya es hora de leer el libro. Vamos. Tratado primero. Cuenta Lázaro su vida y cuyo hijo fue. Pues se va vuestra merced ante todas cosas, que a mí llaman Lázaro de Tormes, hijo de Tomé González y de Antona Pérez, naturales de Tejares, aldea de Salamanca. Mi nacimiento fue dentro del río Tormes, por la cual causa tomé el sobrenombre. Y fue de esta manera mi padre, que Dios perdone, tenía cargo de proveer una molienda de una aceña que está ribera de aquel río, en la cual fue molinero más de 15 años. Y estando mi madre una noche en la aceña, preñada de mí, tomóle el parto y parióme allí, de manera que con verdad me puedo decir nacido en el río. Pues, siendo yo niño de 8 años, achacaron a mi padre, ciertas sangrías mal hechas en los costales, de los que allí a moler venían, por lo cual fue preso, y confesó, y no negó, y padeció persecución por justicia. Espero en Dios que está en la gloria. Evangelio los llama bienaventurados. En este tiempo se hizo cierta amada contra moros, entre los cuales fue mi padre, que a la sazón estaba desterrado por el desastre ya dicho, con cargo de azamilero de un caballero que allá fue, en con su señor, como leal criado, feneció su vida. Mi viuda madre, como sin marido y sin abrigo se viese, determinó arrimarse a los buenos por ser uno de ellos, y vínose a vivir en la ciudad, y alquiló una casilla, y metióse a guisar de comer a ciertos estudiantes, y lavaba la ropa a ciertos mozos de caballos
del comendador de la Magdalena, de manera que fue frecuentado las caballerizas, ¿cómo? Caballerizas, no sé esta palabra. Ella y un hombre moreno de aquellos que las bestias curaban vinieron en conocimiento. Algunas veces se venía a nuestra casa y se iba a la mañana. Otras veces de día llegaba a la puerta de Achaque de comprar huevos y entrábase en casa. Yo, al principio de su entrada, besábame con él y había miedo viendo el color y mal gesto que tenía. Mas de que vi con su venida mejoraba el comer, fuile queriendo bien, porque siempre traía pan, pedazos de carne y en el invierno leños a que nos calentábamos. De manera que, continuando la posada y conversación, mi madre vino a darme un negrito muy bonito, el cual yo brincaba y ayudaba a calentar. Y acuérdome que estando el negro de mi padrastro trabajando con el mozuelo, como el niño, vi a mi madre y a mis blancos, y a él no. Huía de él con miedo para mi madre y, señalando con el dedo, decía: «Madre, Coco». Respondió él riendo: «Y de puta». Yo, aunque bien muchacho, noté aquella palabra de mi hermanico y dije entre mí: «¿Cuántos debe de haber en el mundo que huyen de otros porque no se ven a sí mismos?». Quiso nuestra fortuna que la conversación del Zaide, que así se llamaba, llegó a oídos del mayordomo y hecha pesquisa hallóse que la mitad, por medio de la cebada que para las bestias le daban, hurtaba y salvados leña, almohadas, mantiles y las mantas y sábanas de los caballos hacía perdidas. Y cuando otra cosa no tenía, las bestias desherraba, y con todo esto acudía a mi madre para criar a mi hermanico. No nos maravillemos de un clérigo ni de un fraile, porque el uno hurta de los pobres y el otro de casa para sus devotas y para ayuda de otro. Tanto de otro tanto. Cuando a un pobre esclavo el amor le animaba a esto, y probósele cuanto digo y aún más, porque a mí con amenazas me preguntaban, y como niño respondía y descubría tanto sabía con miedo, hasta ciertas herraduras que por mandado de mi madre a un herrero vendí. Al triste de mi padrastro azotaron y brincaron, y a mi madre pusieron pena por justicia sobre el acostumbrado centenario, que en casa del sobredicho comendador no entrase, ni al lastimado Zaide en la suya cogiese, por no echar la soga tras el caldero. La triste se enfurzó y cumplió la sentencia, y por evitar peligro y quitarse de malas lenguas, se fue a servir a los que al presente vivían en el mesón de la Solana. Y allí, padeciendo 1000 oportunidades, se acabó de criar mi hermanico hasta que supo andar, y a mí hasta ser buen mozuelo, y para los huéspedes por vino y candelas y por lo demás que me mandaban. En este tiempo vino a posar el mesón un ciego, el cual, pareciéndole que yo sería para distralle, me pidió a mi madre, y ella,
me encomendó a él, diciéndole cómo era hijo de un buen hombre, el cual, por ensalzar la fe, había muerto en la de los Gelbes, y que ella confiaba en Dios no saldría peor hombre que mi padre, y que le rogaba me tratase bien y mirase por mí, pues era huérfano. Él respondió que así lo haría y que me recibiría no por mozo sino por hijo. Y así le comencé a servir y a adestrar a mi nuevo y viejo amo. Como estuvimos en Salamanca algunos días, pareciéndole a mi amo que no era la ganancia y su contento, determinó irse de allí, y cuando nos hubimos de partir, yo fui a ver a mi madre, y ambos llorando me dio su bendición y dijo: Hijo, ya sé que no te veré más. Procura de ser bueno, y Dios te guíe. Criado te he y con buen amo te he puesto. Válete por ti. Y así me fui para un amo, que esperándome estaba. Salimos de Salamanca, y llegando a la fuente, está a la entrada de ella un animal de piedra que casi tiene forma de toro, y el ciego mandóme que llegase cerca del animal, y allí puesto me dijo: Lázaro, llega el oído a este toro, y oirás gran ruido dentro de él. Yo simplemente llegué, creyendo ser así, y como sintió que tenía la cabeza parda de la piedra, afirmó, reció la mano y dióme una gran calabazada. En el diablo del toro, que más de 3 días me duró el dolor de la cornada, y díjome: Necio, aprende que el mozo del ciego un punto ha de saber más que el diablo. Y rió mucho la burla. Parecióme que en aquel instante desperté de la simpleza en que como un niño dormido estaba. Dije entre mí: verdad, dice este, que me cumple avivar el ojo y avisar, pues solo soy, y pensar cómo me sepa valer. Comenzamos nuestro camino, y muy pocos días me mostró jerigonza, y como viviese de buen ingenio, holgábase mucho y decía: yo oro ni plata no te lo puedo dar, mas avisos para vivir muchos te mostraré. Y fue así que después de Dios, este me dio la vida, y siendo ciego, me alumbró y adestró a la carrera de vivir. Huelgo de contar a vuestra merced estas niñerías, para mostrar cuánta virtud sea saber los hombres subir siendo bajos, y dejarse bajar siendo altos cuanto vicio. Pues, tornando al bueno de mi ciego y contando sus cosas, vuestra merced sepa que desde que Dios crió el mundo, ninguno formó más astuto ni sagaz. En su oficio era un águila, 100 y tantas oraciones sabía de coro, un tono bajo, reposado y muy sonable, que hacía resonar la iglesia donde rezaba. Un rostro humilde y devoto, que con muy buen continente ponía cuando rezaba, sin hacer gestos, ni visajes con boca, ni ojos, como otros suelen hacer. Allende de esto, tenía otras 1000 formas y maneras para sacar el dinero. Decía saber oraciones para muchos y diversos efectos, para mujeres
que no parían, para las que estaban de parto, para las que eran mal casadas, que sus maridos las quisiesen bien. Echaba pronósticos a las preñadas si traían hijo o hija, pues en caso de medicina decía que Galeno no supo la mitad que él para muelas, desmayos, males de madre. Finalmente, nadie le decía padecer alguna pasión que luego no le decía: haced esto, haréis esto otro, cosed tal hierba, tomad tal raíz. Con esto andábase todo el mundo tras él, especialmente mujeres, que cuanto les decía creían. De estas sacaba él grandes provechos con las artes que digo, y ganaba más en un mes que 100 ciegos en un año. Mas también quiero que sepa vuestra merced que, con todo lo que quería y tenía, jamás tan avariento ni mezquino hombre no vi, tanto que me mataba a mí de hambre, y así no me temediaba de lo necesario. Digo verdad, si con mi sotileza y buenas mañas no me supiera remediar, muchas veces me finara de hambre, mas con todo su saber y aviso le contaminaba de tal suerte que siempre, o las más veces, me cabía lo más y mejor. Para esto le hacía burlas endiabladas, de las cuales contaré algunas, aunque no todas a mi salvo. Él traía el pan y todas las otras cosas en un fardel de lienzo, que por la boca se cerraba con una argolla de hierro y su candado y llave, y al meter de las cosas y sacallas era con tanta vigilancia y tan por contadero que no bastara todo el mundo a hacerle menos una migaja. Mas yo tomaba aquella lacería que él me daba, la cual en menos de 2 bocados era despachada. Después que cerraba el candado y se descuidaba pensando que yo estaba entendiendo en otras cosas, por un poco de costura que muchas veces del un lado del fardel descosía y tornaba a coser, sangraba el avariento fardel, sacando, no por taza, pan, mas buenos pedazos, torreznos y longaniza, y así buscaba conveniente tiempo para rehacer no la chaza, sino la endiablada falta que el mal ciego me faltaba. Todo lo que podía sisar y hurtar traía en medias blancas, y cuando le mandaban rezar y le daban blancas, como él carecía de vista, no había él que se la daba amagado con ella. Cuando yo la tenía lanzada en la boca y la media aparejada, que por presto que él echaba la mano, ya iba de mí cambio anquilada en la mitad del justo precio. Quejábaseme el mal ciego, porque al tiento luego conocía y sentía que no era blanca entera, y decía: ¿qué diablo es esto? Que después que conmigo estás, no me dan sino medias blancas, y de antes una blanca, y un maravedí hartas veces me pagaban. En ti debe estar esta desdicha.
También él abreviaba el rezar a la mitad de la oración no acababa, porque me tenía mandado que, en yéndose el que la mandaba rezar, le tirase por cabo del capuz. Yo así lo hacía. Luego él tornaba a dar voces, diciendo: mandan rezar tal y tal oración, como suelen decir. Usaba poner cabe si un jarrillo de vino cuando comíamos, y yo muy de presto le hacía y daba un par de besos callados, y tornábale a su lugar, mas turóme poco, que en los tragos conocía la falta, y por reservar su vino a salvo, nunca después desamparaba el jarro. Antes lo tenía por la laza asido, mas no había piedra imán que así trajese así como yo con una paja larga de centeno que para aquel menester tenía hecha, la cual, metiéndola en la boca del jarro, chupando el vino, lo dejaba a buenas noches. And on that note, I think I'll stop with buenas noches, good night being the last thing that I said. It's actually a really difficult book to read because it's not standard Spanish and there are lots of words and verb forms that are quite strange. Like rather than saying así, they say ansí. And all the accents are in strange places because they've put pronouns at the end of words rather than the beginning. And there are lots of slang words and explanations for them that I didn't have a chance to read out to you. So I hope you don't think I'm speaking bad Spanish if you've not read this book. This is exactly as it's written, and some words are like deliberately misspelt, so I had to read them out as they were spelt, but I know that that's not the way they're actually spelt in Spanish. Maybe I should have picked a better book. Sorry. Okay, I'll leave it there for now. Buenas noches. Good night. Diolch. Thanks.